estamos en The Stanley Parable, un juego bastante extraño, ¿no? Tiene muchos finales diferentes. Y supongo que ya todos lo conocerán porque hace un par de años fue bastante conocido. Y yo no lo había jugado, o sea, había visto los gameplays, pero siempre me quedé con las ganas. Y hace poco volviendo por internet lo encontré, me lo bajé y bueno, qué sé yo, acá estoy. En un principio sí lo iba a grabar, después no, porque bueno, ya había pasado de moda, digamos. Pero ahora les voy a mostrar un final que me tocó a mí, que se los quiero mostrar, y después voy a hacer otro totalmente distinto. Fue el único que jugué, así que vamos a ver This is the story of a man named Stanley. qué tal está, ¿no? Porque es muy raro, la verdad. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-ripping, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Qué bonito. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Bien. Esa es la intro, ¿no? A ver si me All acuerdo of tal his cual como co-workers era. were gone. What could it mean? Oh, no había Stanley nadie, decided to ¿no? go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Bueno, el juego en sí es profundo porque Stanley siempre seguía órdenes. Y ahora el narrador nos está dando como indirectamente órdenes que podemos seguir o no. Por ejemplo, When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. yo entré a la izquierda para este final, pero tranquilamente podemos entrar para la derecha y todo va a ser totalmente diferente. Y es como que el narrador rompe la cuarta pared, ¿no? Así que bueno, vamos a mostrar el final que yo hice, si es que me sale. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ahí no entré, así que no voy a entrar. Debe ser que cambie todo. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Yo caminé hacia arriba, no me acuerdo tal cual exactamente qué es lo que hice. Pero llegué a la oficina, que era esta exactamente. Ahí no hice nada con eso, así que... Buenas. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. Bien, But of course, esto era Stanley diferente, no couldn't me lo acuerdo possibly tal have cual known así, this. pero bueno. Yo no lo puse, empecé a poner boludeces random. Hasta que en el último momento cuando se abrió la puerta, lo hice. Porque el narrador se harta y Stanley te abre la just sat puerta, ya around. van a ver. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2845, it would be another story entirely. But no.
No, 2, 8, 4, 5. Ahí se empieza a enojar. Yo empecé a poner de todo yo, tratando de averiguar. En ningún momento sabía lo que iba a pasar. Estaba poniendo números random, tratando de averiguar, ¿no? Típico. Números que a uno se le cruzan por la cabeza. But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. 2, 8, 4, 5. Y sale correcto, pero la puerta ya estaba abierta. Yo entré, a ver si me acuerdo qué hice. Bien, apreté el botón claramente. Sí, apreté el botón. Bien, hasta ahora todo es tal cual como lo estaba haciendo yo. Más o menos, que me acuerde. Porque la oficina la recordaba distinto. Esos vasitos, por ejemplo, esas mesas, digamos, la sala de recepción esa no estaba. Te lo podría asegurar que no estaba, pero bueno, no sé. Hice lo mismo, o sea que... Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Bien, por acá seguí y acá si no me olvido, si no estoy Stanley recordando walked straight mal, ahead through the large door no that entré read ahí, Mind sino que me Control fui por Facility. ahí. Sí, era por acá. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his Y violent acá tenés death. que caminar prácticamente por un buen rato. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Uy. Bien. At this point, Yo creí Stanley que was esto iba a making ser a infinito, conscious, pero cuando concerted empecé a ver effort que to dejaba walk de haber forward luces, and willingly confront his death. y acá pasó esto y yo estaba ya con... no entendía nada. Bien, acá... Mira, hay cosas que no me acuerdo tal cual que hayan sido así. Sí, de esto sí me acuerdo de la caída. Creí que iba a morir, pero no morí. Y vine a este lugar. Bien, por ahora todo está bien. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, Estaba eso y he creí que iba a reflected morir, that his pero... life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. Después So me he toca a mí. resigned and willingly accepted this Y violent end to his brief and Me shallow agaché, life. ¿no? Farewell, Stanley. Dios. Acá me agaché. Y se para todo, tal cual. "Farewell, Stanley," cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Bien, así era todo. Acá esto de Stanley Parable, seguí caminando y había And como una yet it would be puerta. just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Y llegué When exactamente every path you can walk a has been este created lugar. for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Y esto, digamos, está como todos los finales del juego y a mí me salió la primera. Te va mostrando, ¿no? Sería como, a ver, en esta sala como que el narrador copió y pegó todas las partes, todos los archivos y demás, y salió esto, ¿ves? Está como que todo es como un tipo museo, ¿no? Tanto estas cosas, esta nunca la vi, mira. Y está todo muy raro. A ver, las dos puertas, el pasillo, ven, esto es muy raro esto, pero había más, había más.
Mira, esta nunca la vi, la del solitario. Esto es muy raro, estos son los créditos. Esto hacían sonidos diferentes. Y es muy raro todo. Es muy raro todo, es como una sala de pruebas. Pero no termina acá, aunque hay un montón de boludeces. No termina acá. A ver, ahora como todo es muy parecido, digamos. Espero llegar al lugar donde tengo que llegar. Bien, por acá era así. Entré acá también y vi esto como que... Esto es muy Tron, ¿no? ¿Qué carajo pasa acá? Son un montón de cosas y me dieron más ganas de jugar al ver todo esto. O sea, es muy raro. The Office. O sea, a ver, ahora no me acuerdo exactamente por dónde fui. Acá entré, de esto me acuerdo, sí. Y acá me bloqueo, ¿no? A ver, fui por acá. Ya estoy improvisando un poco. Pero bueno, más o menos era así. Era por ahí, ¿ven? Era por ahí. Y yo no seguí, sino que me fui por ahí. Era como que el juego continuaba, ¿no? Y básicamente entré ahí. Y pasó algo muy raro. Sinceramente, aunque tenga ganas de seguir viendo todo esto, quiero mostrarles qué es lo que pasa. Tengo cagazo de que si aprieto algo, esto nunca lo vi, por ejemplo. Son un montón de cosas que, como el juego tiene tantos finales, se van representando acá. Y cada mínima decisión que parezca... Esto, ¿qué carajo? Que parezca que no va a hacer nada, termina siendo uno de los finales. Oh, Y acá me look cagué at de miedo these con esa two. risa porque no me la How esperaba. they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Y... pasó esto. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Está hablando de Sometimes Joy y these el things narrador. cannot be De Joy y las seen. órdenes. Que el narrador sería como la... But listen to me. You can still save these two. La You can metáfora stop de the program before they both fail. un jefe Push que te da escape and órdenes. press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Me agaché Don't acá. let time choose for you. Don't let time... Y no sirvió. Se escuchan cómo los huesos se mutilan. Y muero, ¿no?